Después de que lo partiera hacia las llanuras del Jordán, Abraham permaneció en la tierra de Canaán. El silencio de esa separación probablemente propició un momento de reflexión. Durante años, Lot había caminado a su lado. Habían cruzado desiertos, enfrentado hambrunas, cambiado de tierras y criado rebaños juntos. Ahora, por primera vez, cada uno seguiría su propio camino. Abraham se encontraba en aquella región, contemplando las tierras circundantes. Quizás en ese momento el paisaje le pareció más sencillo que antes. Lot había elegido la parte que parecía más fértil, más verde y más prometedora a los ojos humanos. Abraham, en cambio, permaneció en las regiones montañosas de Canaán, lugares que no siempre parecían tan abundantes. Pero fue precisamente en ese momento cuando ocurrió algo extraordinario. La Biblia relata que el Señor le habló a Abraham de nuevo después de que Lot se separara de él. Fue como si Dios hubiera estado esperando ese momento específico para reafirmar su promesa. Entonces Dios le dijo a Abraham que alzara la vista y mirara en todas direcciones, al norte, al sur, al este y al oeste. Todo lo que alcanzaba a ver formaba parte de algo mucho más grande de lo que podía imaginar en ese momento. Entonces llegó la promesa. Dios declaró que toda esa tierra sería dada a Abraham y a sus descendientes. No solo por un tiempo, no solo por ese momento, sino como una herencia duradera para las generaciones futuras. Y aún había más. Dios afirmó que los descendientes de Abraham serían tan numerosos como el polvo de la tierra. Era una poderosa manera de mostrar algo que parecía imposible de medir. Así como nadie puede contar cada grano de polvo esparcido por el suelo, también sería imposible contar todos los descendientes que provendrían del linaje de Abraham. Para un hombre que aún no tenía hijos, esta promesa era impresionante. En ese momento, Abraham no tenía heredero. Ya era de edad avanzada y, humanamente hablando, esa promesa parecía muy lejana a la realidad. Aún así, Dios habló con absoluta certeza sobre un futuro que estaba por venir. Después de eso, el Señor le dijo algo más a Abraham. Debía recorrer esa tierra, caminar por ella en todas direcciones, porque Dios le estaba entregando ese territorio. Imaginemos a Abraham caminando por esas colinas, observando los valles, cruzando campos y contemplando el horizonte. Cada paso que daba no era un simple paseo. Era como si estuviera conociendo, poco a poco, la tierra que un día pertenecería a sus descendientes. Aunque en ese momento era solo un extranjero que vivía en tiendas de campaña, Dios ya vislumbraba un futuro mucho más grande. Un futuro donde esa tierra estaría ligada a las personas que nacerían de sus descendientes. Así, en aquel silencioso entorno de las colinas de Canaán, Abraham recibió una vez más la confirmación de algo que marcaría toda su historia. La promesa de Dios permanecía firme, y lo que parecía imposible a ojos humanos comenzó a tomar forma dentro de un plan divino mucho mayor. Tiempo después de que los estableciera cerca de las ciudades de la llanura del Jordán, una situación inesperada comenzó a desarrollarse en la región. Varios reyes gobernaban diferentes ciudades y territorios, y entre ellos existían antiguas alianzas y disputas. En cierto momento, estalló una gran guerra entre estos gobernantes. Por un lado, estaban algunos reyes que se habían rebelado contra otros gobernantes más poderosos. Por otro lado, los reyes que habían dominado la región durante años y querían recuperar el control. El conflicto se intensificó rápidamente y comenzaron a librarse batallas en las ciudades cercanas al Valle del Jordán. Durante estos enfrentamientos, algunas ciudades fueron conquistadas. Entre ellas, Sodoma, la ciudad cerca de la cual Lot había elegido vivir. Cuando los enemigos ganaron la batalla, comenzaron a apoderarse de todo lo que encontraron: riquezas, alimentos, bienes y también personas. En medio de esta confusión, Lot fue capturado. Él, su familia y todas sus pertenencias fueron tomados por los reyes victoriosos, quienes continuaron su viaje cargando con el botín de guerra. Pero alguien logró escapar y huyó para contar lo sucedido. Aquella persona corrió a buscar a Abraham y le contó toda la historia. Le dijo que Lot había sido capturado por los enemigos junto con muchos otros habitantes de la región. Al oír esto, Abraham no se quedó quieto. Aunque era un hombre de rebaños y tiendas, Abraham también tenía muchos siervos que vivían con él. Entre ellos había hombres fuertes, preparados para defender su tierra y a su familia. La Biblia dice que Abraham reunió a 318 hombres entrenados, todos nacidos en su propia casa. Estos hombres le eran leales. No eran soldados de un ejército profesional, pero estaban preparados para luchar si era necesario. Entonces Abraham tomó una decisión valiente. Organizó a estos 318 hombres y partió en persecución de los reyes que habían capturado a Lot. Era una misión arriesgada. Esos enemigos habían ganado batallas contra ciudades enteras, pero Abraham no estaba dispuesto a abandonar a su sobrino. La persecución se prolongó durante un largo trecho. Abraham y sus hombres marcharon hasta llegar al campamento enemigo cerca de la región de Dan. Cuando finalmente llegaron cerca del campamento enemigo, Abraham preparó una estrategia. Durante la noche, dividió a sus hombres en grupos y lanzó un ataque sorpresa contra los reyes que habían capturado a Lot. El ataque fue rápido e inesperado. Los enemigos, que probablemente se creían a salvo tras su victoria en la guerra,
fueron tomados por sorpresa. En medio de la confusión de la batalla nocturna, Abraham y sus hombres lograron derrotar a esos reyes y ponerlos en fuga. La persecución continuó hasta una región llamada Oba, al norte de Damasco. Allí, los enemigos fueron derrotados definitivamente. Tras la victoria, Abraham recuperó todo lo que se había perdido. Rescató a Lot, a su familia, los bienes saqueados y también a las demás personas que habían sido capturadas durante la guerra. Así, el hombre que había abandonado su tierra confiando solo en una promesa demostró también valentía y liderazgo. Con tan solo 318 hombres entrenados en su propia casa, Abraham se enfrentó a reyes poderosos y logró rescatar a su sobrino. Este episodio demuestra que, además de ser un hombre de fe, Abraham también estaba dispuesto a actuar cuando la vida de su familia corría peligro. Tras derrotar a los reyes que habían capturado a Lot y recuperar a todas las personas y bienes que habían sido sustraídos, Abraham emprendió el viaje de regreso. La victoria había sido impresionante. Con tan solo 318 hombres entrenados en su propia casa, había vencido ejércitos que previamente habían conquistado varias ciudades. Ahora regresaba, trayendo consigo no solo a Lot y su familia, sino también a muchos otros que habían sido liberados de aquella guerra. En su regreso de la batalla, algo muy especial sucedió en el camino. La Biblia relata que un hombre llamado Melquisedec se apareció a Abraham. Este encuentro tuvo lugar durante una celebración por la victoria, pero también reveló algo profundo sobre la relación de Abraham con Dios. Melquisedec era rey de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Salem se asocia a menudo con una antigua ciudad que más tarde se conocería como Jerusalén. El nombre Melquisedec en sí mismo tiene un significado interesante, algo así como rey de justicia, y su ciudad estaba vinculada a la idea de paz. Cuando Melquisedec se encontró con Abraham, le ofreció pan y vino. Fue un gesto de hospitalidad, algo común en aquella época para recibir a alguien que venía de un viaje difícil. Pero aquel encuentro no fue una recepción cualquiera. Melquisedec alzó la voz y bendijo a Abraham. Declaró que Abraham era bendecido por el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Luego, alabó a Dios por haber entregado a los enemigos en manos de Abraham, reconociendo que aquella victoria no se había producido únicamente por la fuerza humana, sino por la acción de Dios mismo. Estas palabras fueron importantes. Demostraron que aquella victoria no era solo un éxito militar, era también una señal de la protección y el cuidado de Dios sobre la vida de Abraham. Ante aquella bendición, Abraham respondió de una manera que revela mucho sobre su fe. Apartó la 10ª parte de todo lo que había recuperado en la batalla y se la dio a Melquisedec. Este acto se describe en la Biblia como el diezmo de todo. Al hacer esto, Abraham demostró gratitud y reconocimiento. Comprendió que todo lo que había logrado no provenía únicamente de su estrategia o de sus hombres, sino de la ayuda del Dios Altísimo. Este momento adquirió gran significado en la narrativa bíblica. Melquisedec aparece como una figura misteriosa y respetada, un rey y sacerdote que reconoce el poder de Dios y bendice a Abraham tras una gran victoria. Así, en aquel sencillo encuentro de regreso de la batalla, se hallan dos hombres, un patriarca guiado por las promesas divinas y un sacerdote al servicio del Dios Altísimo. Y allí, en ese instante de gratitud y reconocimiento, Abraham demuestra que su confianza y honor estaban dirigidos a Dios, entregando el diezmo de todo como señal de respeto, fe y reverencia. Tras tantos acontecimientos, viajes, batallas y promesas, llegó un momento en que Abraham comenzó a reflexionar sobre algo que aún no se había cumplido en su vida. Dios ya le había prometido muchas cosas: una tierra, un pueblo numeroso, un gran futuro para sus descendientes. Pero había un detalle importante que aún no se había materializado. Abraham no tenía hijos. Los años pasaban. Abraham ya era anciano, y su esposa Sarai también había superado la edad en que normalmente se esperaba que tuviera hijos. Humanamente hablando, parecía cada vez más difícil imaginar que aquella promesa de un gran linaje pudiera hacerse realidad. Fue en este contexto que Dios le habló de nuevo a Abraham. En una visión, el Señor le trajo un mensaje que comenzó con palabras de aliento. Dios le dijo a Abraham que no temiera, porque él era su escudo y su gran recompensa. Aún así, Abraham abrió su corazón. Con respeto, expresó su preocupación. Dijo que todavía no tenía hijos y que, si nada cambiaba, su heredero sería un siervo de su casa llamado Eliezer de Damasco. En aquel entonces, esto era posible. Cuando alguien no tenía hijos, un siervo fiel podía heredar sus bienes. Pero Dios respondió claramente. Dijo que ese siervo no sería el heredero de Abraham. En cambio, declaró que un hijo que vendría del propio Abraham sería su verdadero heredero. Entonces ocurrió una escena extraordinaria. Dios sacó a Abraham de su tienda y le dijo algo muy especial. Le pidió que mirara al cielo. En aquel momento, lejos de las luces de las ciudades modernas, el cielo nocturno estaba completamente lleno de estrellas brillantes. Dios le dijo a Abraham que intentara contarlas, si le era posible. Mientras Abraham contemplaba aquel inmenso cielo, repleto de puntos luminosos dispersos por doquier, Dios declaró que sus descendientes serían así. Es decir,
Sus futuros descendientes serían tan numerosos que sería imposible contarlos, del mismo modo que nadie puede contar todas las estrellas del cielo. Para un hombre que aún no tenía hijos, aquella promesa parecía extraordinaria. Todo a su alrededor indicaba lo contrario. Su avanzada edad, el tiempo transcurrido, las circunstancias de su vida, nada parecía indicar el cumplimiento de aquella promesa. Aún así, la Biblia registra algo muy importante sobre la reacción de Abraham. Dice que Abraham creyó en el Señor. Eligió confiar en la palabra de Dios, aun cuando todavía no podía ver el resultado de la promesa ante sus propios ojos. Y entonces viene una de las afirmaciones más profundas de las Escrituras en ese momento de la historia. Esta fe fue considerada justicia para Abraham. Esto significa que su confianza en Dios, su decisión de creer en la promesa divina, fue vista por Dios como algo precioso y justo. Así, en aquella noche silenciosa bajo un cielo estrellado, un hombre que aún no tenía hijos recibió una promesa que trascendería generaciones. Y más aún, demostró una fe tan fuerte que se convertiría en un ejemplo para todos aquellos que, a lo largo de la historia, aprenderían a confiar en las promesas de Dios incluso antes de verlas cumplidas. El tiempo seguía transcurriendo, y la promesa que Dios había hecho aún no se había cumplido como Abraham y Sarai esperaban. Aquella palabra sobre una gran descendencia permanecía viva, pero los días se convertían en meses, los meses en años, y nada sucedía. Sarai, en particular, sentía el peso de la espera. Conocía la promesa, pero también su propia realidad. El tiempo para tener hijos había pasado, y cada año que transcurría lo hacía aún más improbable a los ojos humanos. La esperanza aún existía, pero ahora venía acompañada de inquietud. Fue entonces cuando Sarai tomó una decisión. En aquella época, existía una costumbre cultural que permitía algo específico. Una mujer que no podía tener hijos podía entregar a su sierva a su marido, y el hijo nacido de esta unión sería considerado parte de la familia principal. Así que Sarai llamó a Abraham y le presentó una solución que, a su parecer, era razonable dada la demora en el cumplimiento de la promesa. Ofreció a su sierva egipcia, llamada Agar, para que Abraham pudiera tener un hijo a través de ella. Era un intento de ayudar en el cumplimiento de la promesa de Dios. Abraham escuchó a Sarai y aceptó. Entonces, Agar comenzó a vivir esta nueva realidad en la casa de Abraham. Con el tiempo, quedó embarazada. Lo que Sarai no había experimentado, Agar ahora lo experimentaba. Y esto comenzó a generar tensión en la casa. La Biblia indica que, al darse cuenta de que estaba embarazada, Agar comenzó a mirar a Sarai de manera diferente. Y Sarai, a su vez, sintió el peso de la situación. El ambiente que antes era de expectativa se volvió incómodo. Aún así, el embarazo continuó. Y entonces, a su debido tiempo, Agar dio a luz a un niño. Este niño se llamó Ismael. La Biblia registra en Génesis 16, 15-16 que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Es decir, ya habían pasado muchos años desde el momento en que Dios lo llamó por primera vez. El nacimiento de Ismael trajo alegría, pero también marcó un momento importante en la historia de Abraham. Fue el resultado de una decisión tomada en medio de la espera, un intento humano de lidiar con el tiempo de Dios. Incluso con el nacimiento de Ismael, la promesa que Dios había hecho aún no se había cumplido plenamente como el Señor lo había declarado. Así, en esa familia, comenzó una nueva etapa, marcada por consecuencias, lecciones y la continuación de una historia que aún tenía mucho por revelar. Los años seguían pasando, y aquella promesa que Dios le había hecho aún resonaba en la vida de Abraham. Ya no era un joven. El tiempo había dejado su huella, y su historia ya estaba repleta de experiencias, victorias y también de decisiones con consecuencias. Fue en ese momento, cuando Abraham cumplió 99 años, que Dios se manifestó de nuevo de forma poderosa. Esta vez, no se trató solo de unas palabras de aliento. Fue una profunda confirmación del pacto que el Señor estaba estableciendo con él. Dios se apareció a Abraham y se presentó solemnemente, reafirmando que era el Dios Todopoderoso. Luego, le hizo un llamado directo. Abraham debía caminar ante él con integridad, viviendo en consonancia con lo que Dios había establecido. Entonces sucedió algo que marcaría para siempre la identidad de aquel hombre. Dios dijo que su nombre ya no sería Abraham. A partir de ese momento, se llamaría Abraham. Este cambio no fue meramente simbólico. El nombre Abraham tenía un significado vinculado a Padre exaltado, pero Abraham conllevaba la idea de Padre de muchas naciones. Es decir, el nombre mismo reflejaba ahora la promesa que Dios había hecho. Cada vez que alguien lo invocaba, proclamaba lo que aún estaba por cumplirse. Poco después, Dios también cambió el nombre de su esposa. Sarai se convirtió en Sara. Al igual que Abraham, su nombre adquirió un nuevo significado, vinculado a la nobleza y al papel que desempeñaría como madre de pueblos y naciones. Pero Dios no se detuvo ahí. Reafirmó que haría de Abraham padre de multitudes. Dijo que de sus descendientes surgirían reyes y que el pacto que se establecía no solo sería para ese momento, sino eterno, alcanzando también a las generaciones futuras. Entonces Dios presentó una señal física de este pacto. Instituyó el pacto de la circuncisión.
A partir de ese momento, todo hombre en la casa de Abraham, incluidos sus descendientes y siervos, debía ser circuncidado. Este acto se realizaría como una señal visible del pacto entre Dios y ese pueblo. No era solo un ritual, era una marca de pertenencia, algo que demostraba que esas personas estaban apartadas, consagradas y comprometidas con la promesa de Dios. Y una vez más, Dios dejó claro, este pacto no era opcional. Era un compromiso serio que debía cumplirse como parte de la relación entre él y Abraham. Ante todo esto, Abraham respondió con reverencia. La Biblia relata que se postró, reconociendo la grandeza de lo que estaba sucediendo en ese momento. Así, a los 99 años, aquel hombre no solo recibió una nueva promesa, sino también una nueva identidad. Su nombre cambió, el de su esposa también, y se estableció un pacto eterno como señal de todo lo que Dios aún haría. La historia de Abraham entró en una nueva fase, más intensa, más profunda, y cada vez más cerca del cumplimiento de lo prometido desde el principio. El día era caluroso en los robledales de Mamre, y Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda, como era costumbre en aquella época, buscando descansar mientras el sol alcanzaba su punto más alto. La rutina parecía tranquila, un día cualquiera, hasta que ocurrió algo inesperado. Al alzar la vista, Abraham vio a 3 hombres de pie frente a él. No eran visitantes comunes. Había algo diferente en su presencia. Sin dudarlo, Abraham se levantó rápidamente y corrió a su encuentro. Este detalle revela mucho sobre quién era. Un hombre atento y hospitalario, siempre dispuesto a servir. Se inclinó respetuosamente y los invitó a descansar. Les pidió que trajeran agua para lavarse los pies, algo esencial en aquel entonces, debido a las largas caminatas por terrenos polvorientos. Luego les ofreció comida, pero no fue algo sencillo. Abraham corrió hacia Sara y le pidió que preparara pan rápidamente. Después escogió un ternero tierno y de buena calidad, y se lo entregó a un sirviente para que preparara una comida especial. También trajo leche y cuajada. Fue una recepción completa y generosa, realizada con esmero y honor. Mientras los visitantes comían, Abraham permaneció de pie, atento, sirviéndoles. Fue entonces cuando uno de ellos le preguntó directamente, ¿dónde está Sara, tu esposa? Abraham respondió que estaba dentro de la tienda. Y en ese momento, se produjo una declaración que lo cambiaría todo. Uno de los visitantes, que según el texto era el mismo señor, dijo que regresaría en el tiempo señalado y que Sara tendría un hijo. Imaginen la escena. Sara estaba dentro de la tienda, escuchando la conversación. Ya era una anciana. Su cuerpo ya no cumplía con la expectativa de tener hijos. Aquella promesa parecía, a ojos humanos, algo imposible. Y entonces, al oír esto, Sara rió para sí misma. No era una risa de alegría, sino de incredulidad. Pensó en silencio. Cuando sea vieja, y mi amo también lo sea, ¿tendré aún este placer? Pero nada pasa desapercibido para Dios. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué rió Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Esta pregunta resuena con fuerza. Dios no solo estaba corrigiendo a Sara, sino que reafirmaba algo fundamental. Lo imposible para el ser humano no limita el poder divino. Asustada, Sara negó haberse reído, pero el Señor lo confirmó. Si se había reído. Y entonces llegó la afirmación final, firme y directa. En el momento señalado, al año siguiente, Sara tendría un hijo. Así, en aquel encuentro aparentemente sencillo, bajo las encinas de Mamre, una antigua promesa se renovó con precisión. Ya no se trataba solo de algún día sucederá. Ahora había una fecha límite. La historia se encaminaba hacia un momento decisivo, y lo que parecía imposible estaba a punto de convertirse en realidad.